Estamos aquí para convocarte a una campaña contra el dengue. No podemos permitir que el mosquito que transmite la enfermedad utilice nuestras casas para reproducirse. ¿Y cómo lo podemos hacer? Tenés que tapar los tanques de agua que tengas en tu casa. Tirá el agua acumulada en las botellas vacías y ponela boca abajo. No dejes que se acumule agua en tu patio y tapa los desagües con rejillas. El dengue es un problema mío y de mi familia. Mío y de mis vecinos. Mío y de mis amigos. El dengue es un problema de todos. Pero con la solidaridad lo vamos a vencer. Necesitamos que vos te sumes a esta lucha. Que sumar y diariamente a esta lucha. Hoy estamos hablando de enfermedades autoinmunes. Está con nosotros ya en el living la doctora María Eugenia Prada, que le dije públicamente que no podía transformarse en poetisa. Ella es especialista en este tipo de enfermedades. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Bueno, y vamos a hablar posiblemente de la más difícil o la de que conocemos en parte pero no del todo, del famoso lupus. ¿Qué es el lupus? Es la vedette de las enfermedades autoinmunes. En realidad es la enfermedad autoinmune multisistémica por excelencia, porque puede afectar cualquier órgano. Es una enfermedad autoinmune, como ustedes dijeron antes, las enfermedades autoinmunes, la característica es el que el sistema inmunológico reconoce lo propio como no propio y se defiende de eso, fabricando anticuerpos, que son proteínas que usualmente nos defienden contra sustancias extrañas. Claro. Como pueden ser virus, bacterias, hasta astillas. Si uno digamos, ingresa una astilla o un vidrio, digamos, incluso son reconocidos y eso también nos defiende. Y es el sistema inmunológico que también se defiende cuando hay un órgano que nos trasplantan. En el caso de las enfermedades autoinmunes, digamos, pueden ser porque en algún momento tuvo contacto con algo que hizo un mimetismo molecular. Entonces, por ejemplo, puede ser una infección viral que desencadenó esto. Ah, ¿puede pasar eso? En realidad son multifactoriales, o sea, uno no puede atribuirle a solamente un factor el desarrollo de esta enfermedad, por eso son enfermedades que aún hay mucho por estudiar y en realidad se piensa que tiene que ver el estrés, como ustedes estuvieron hablando, como uno de los factores, carga genética que el paciente tenga que tener para poder desarrollar esto y tener cierta predisposición. ¿Se puede desarrollar en cualquier momento de la vida? Se puede desarrollar en cualquier momento de la vida, desde los 2 años hasta los 90 años está descrita la enfermedad como etapa de comienzo, si bien la más frecuente, la edad es entre los 20 y los 50 años y principalmente en mujeres en edad fértil. Y esto también otro de los factores que se piensan que influyen muchísimo en el desarrollo de la enfermedad son los cambios hormonales en las mujeres. Los estrógenos es una de las cosas más importantes asociadas al lupus. Por eso también hay una recomendación parcial, no absoluta, de no utilizar anticonceptivos en las mujeres que tienen enfermedades autoinmunes, principalmente lupus. Está discutido el tema porque es un tema un poco difícil. Claro, sí. obviamente. Y bueno, es una enfermedad que puede llegar a afectar cualquier sistema de la economía, desde la parte sanguínea, el sistema nervioso central, los órganos, digamos, nobles como riñón, corazón. ¿Puede afectar a varios o siempre afecta a un órgano en particular? Lo característico es que comienza con una afección y a medida que va pasando el tiempo puede ir desarrollando los otros síntomas de afección de otros órganos. Entonces, o sea que uno tiene que estar como especialista muy atento para poder saber, porque los síntomas pueden venir del corazón, del riñón, del hígado, en fin, digamos, de varios lados. Por eso no hay un estudio que pueda servir de diagnóstico, sino que en realidad es la suma de síntomas y signos que van apareciendo durante el desarrollo de la enfermedad, lo que uno le hace que le pueda poner un título a esta enfermedad. Porque en realidad a veces uno puede sospechar que puede llegar a desarrollar esta enfermedad y en realidad hasta que no tener realmente la certeza con mayor cantidad de síntomas uno no le puede decir al paciente. Doctora, ¿les ha pasado, por ejemplo, de diagnosticar un lupus y después, siguiendo al paciente durante varios meses, se dan cuenta de que no, que en el fondo no es un lupus, que este conjunto de síntomas que uno le podría hacer suponer esta enfermedad, en realidad está hablando de otra? Es raro que uno, una vez que ya tiene compromisos de órganos nobles, confunda esta enfermedad. Pero cuando comienza, tenés razón, se llama la gran imitadora esta enfermedad. Porque puede comenzar con síntomas tan diversos que uno puede confundirla con otras enfermedades.
Y de hecho muchas enfermedades que son, digamos, organoespecíficas, autoinmunes, en el transcurso de los años puede el paciente desarrollar compromiso de otros órganos y terminar convirtiéndose en una enfermedad con nombre y apellido como fuera el lupus eritematoso sistémico. Claro. En realidad, por ejemplo, la hepatitis autoinmune o una persona que tal vez comenzó con, y no es lo más frecuente, igual lo quiero aclarar para que los pacientes no entren en pánico. No nos asustemos todos, pues soy la primera que me asusto, digo, yo siempre me incluyo. Pero bueno, una enfermedad que tal vez comienza con un solo órgano, compromiso renal, en el transcurso de los años puede desarrollar otros síntomas como afección en piel, fiebre de origen desconocido, inflamación articular. Entonces uno a medida que van pasando los años también puede tener anticuerpos que no tenía inicialmente en la enfermedad, porque tal vez uno tiene un anticuerpo que es el característico, que es el FAN, factor antinúcleo, y tal vez no tiene otros anticuerpos que también se asocian con los de síndrome antifosfolipídico, inhibidor lúpico, que los puede desarrollar en el transcurso de la enfermedad y ayudan al diagnóstico. Una vez que la enfermedad se desarrolló, se instaló, es crónica. Es una enfermedad exactamente crónica que no se cura, pero sí se trata. Se sabe muchísimo más de esta enfermedad de lo que se sabía 50 años atrás. Sí. Los pacientes tienen una buena calidad de vida si se diagnostican a tiempo. ¿Cómo se tratan? ¿También con corticoides? Se tratan. Una de las medicaciones son los corticoides. Sí. Se trata de no usar en gran cantidad por los efectos adversos, ya que hoy en día se cuenta con muchas más herramientas para el tratamiento. Sí. Si uno puede disponer de tratamientos inmunosupresores de otro tipo, como pueden llegar a ser la satioprina, metrotexato. ¿Los mismos que se utilizan para una persona que ha sido trasplantada, por ejemplo? Algunos sí, como la ciclofosfamida y alguna otra medicación. Hablando del trasplante, una persona que tiene una enfermedad autoinmune de estas características, en caso de necesitar un trasplante, ¿puede ser trasplantada? Depende de la enfermedad autoinmune que tenga. Por ejemplo, digo, cuando empezó a hablar... inicialmente, claro, es todo un tema ese. Claro. Inicialmente los pacientes con hepatitis autoinmune no se los trasplantaban. Hoy en día sí son pasibles de trasplante y porque se sabe que tratando tanto el trasplante disminuye la actividad de la enfermedad también porque son inmunosupresores los que recibe. Perfecto. Y eso mejora el pronóstico en los pacientes trasplantados. Lupus habitualmente no se trasplanta, salvo que tengan compromiso renal. No, yo lo imaginaba en una situación externa, digo, en otra patología autoinmune. Exactamente, digo, bueno, uno por ahí tiene mucha mala suerte, pero sí, efectivamente se la puede tener, puede tener lupus y por otra parte tener otra patología que hace que uno tenga la necesidad de ser trasplantado, digo, en ese escenario, ¿es posible un trasplante o esta enfermedad autoinmune nos va a poner un escenario de rechazo al trasplante automático? En realidad, como se tratan con la misma medicación o medicación similar, al inmunosuprimir al paciente post-trasplantado, uno está tratando también la enfermedad. Así que eso en realidad hace que mejore el pronóstico del paciente trasplantado y se le brinda tal vez, digamos, una perspectiva de vida distinta al paciente. Tenemos mensajes, Roberto. Marcelo de Villa Devoto dice, me diagnosticaron lupus y no entiendo mucho cuáles son las consecuencias. ¿Es hereditario? El lupus es una enfermedad que tiene un componente genético, pero no se puede hablar de herencia absoluta. Se estudiaron algunos genes que se asocian. Uno de los genes que se asocia está en el cromosoma 1, no tiene relación eso, pero en realidad se sabe que habiendo madres lúpicas, solo el 5% de los hijos puede llegar a tener desarrollar esta enfermedad. Entonces no se puede hablar de una ligación, digamos, hereditaria en esta enfermedad. ¿Y qué le decimos respecto a lo que él debe esperar de este diagnóstico, ¿no? Sin asustar a nadie, justamente saber qué es lo más importante es no asustarse, recurrir tempranamente al médico y periódicamente hacer los controles, porque esta enfermedad tratada adecuadamente a medida que van apareciendo los síntomas tiene muy buen, digamos, pronóstico en comparación con lo que uno pensaba antes cuando le diagnosticaban una enfermedad autoinmune de estas características, y se tratan los síntomas que van apareciendo y en realidad un paciente que, por ejemplo, tiene compromiso renal, se trata en conjunto con el nefrólogo y el inmunólogo o el reumatólogo que lo está siguiendo. Tiene que haber siempre un médico que evalúe sistémicamente al paciente, no solo un especialista, porque es tan importante poder detectar los otros síntomas a tiempo para poder tratarlo adecuadamente y mejorarle la calidad de vida al paciente. Bueno, así que ir al médico, lo más importante. Otro mensaje. Gastón de La Plata dice, mi señora tiene lupus, ¿le saldrán manchas en la cara? ¿Por qué se infectan las fístulas de la diálisis? Bueno, en realidad el problema de la infección de las fístulas es
más que nada por la inmunosupresión que recibe para el tratamiento de la enfermedad, con lo cual toda la medicación que nosotros recibimos, que nos bajan las defensas, actúa positivamente deteniendo la enfermedad, pero también nos da susceptibilidad a tener más infecciones. Claro. Entonces esa es la predisposición a las infecciones. Lo mismo que decías de poner una astilla o cortarte con un vidrio, o sea, como que uno está mucho más susceptible a esa situación, ¿no? Exactamente. Otro mensaje, Robert. Graciela de Quilmes, tengo una sobrina con esclerodermia. ¿Qué es eso? Esclerodermia es una enfermedad autoinmune, en realidad no está asociada al lupus. Y el compromiso que tiene también es multisistémica porque principalmente afecta la piel, hace que la piel se ponga rígida, se engruese y esto puede llegar a traer limitaciones articulares y bueno, va progresando esta enfermedad. Tampoco se cura, pero se trata. Es totalmente distinta al lupus y en realidad se llama también como enfermedad multisistémica porque en algunos pacientes puede llegar a afectar otros órganos como puede ser pulmón, puede ser riñón. Y es importante siempre consultar y estar atento. Doctora, ¿trabajan interdisciplinariamente con un psicólogo? Porque imagino yo que hay toda una carga emocional muy grande cuando se diagnostica una enfermedad de este tipo, autoinmune, que es crónica, que la gente tiene que empezar a convivir con ella, ¿no? Y la característica en el lupus, y es importantísimo trabajar con la parte psicológica de los pacientes, llevarlos a terapia, porque como esta enfermedad evoluciona por remisión y activación, claro. Las activaciones de la enfermedad o los pulsos de la enfermedad habitualmente se asocian o con algún episodio traumático para el paciente, sí. Puede no ser así, pero generalmente, como decían antes, mudanzas, duelos familiares, diagnósticos de enfermedades de pacientes o de familiares cercanos. Entonces, realmente es importantísimo trabajar en equipo. Sí. Gracias, doctora. Ha sido un placer. Tenemos que hacer rápido una pausa. Estamos de vuelta enseguida. No se vayan. ¿Sabías que el lupus es una enfermedad crónica e inflamatoria que puede afectar varias partes del cuerpo, especialmente la piel, las articulaciones, la sangre y los riñones? El sistema inmune del cuerpo normalmente fabrica proteínas, llamadas anticuerpos, que protegen al organismo contra los virus, las bacterias y otros materiales extraños. Y ahora estás tú sin mí, ¿y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí o para mí.